Muito obrigado por el convite. Brasil ya es, como falei, año atrás, en marzo también, es mi primer hogar y medio. Antes que te retires, mientras están poniendo el screen, yo no sé cómo sucede aquí en Brasil, mas en Argentina la banda, el sleeve gastrectomy realmente es muy artesanal y depende del grupo. Él tiene 18 milímetros o 20 milímetros o 22 milímetros, y ahí es cuando uno tiene que saber escoger el stent, porque en algún doente que pusieron 18 milímetros de diámetro, puso una Plastimed que me debe hacer de 20 milímetros o 22 milímetros, y las copos de 30 milímetros, él tiene que tirar a 6 horas porque el doente estaba mucho dolor. Yo propuse en Argentina que los grupos se junten y traten de hacer la sleeve gastrectomy con algún tutor y poder marcarlo perfectamente. Mas não sei o que acontece, não vai ser. O cirurgião não vai aceitar consenso disso, ele vai fazer do jeito que ele quiser. Okay. O cara está falando o seguinte, que dependendo do diâmetro que foi feito a gastrectomia vertical, você pode ter dificuldade de botar prótese, a prótese pode ser expulsada por isso. Eu ponho a maior que tiver, do maior diâmetro que tiver, e dou morfina para o paciente. Com morfina, cloroquina. Sim, sim. Bom, el aula que nós vamos a tratar de falar es qué acontece con ese anhelo, esa banda que comenzó ya con un primer artículo en el 93, que era tratar de disminuir la capacidad gástrica con esta banda, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos la banda colocada y algunos signos o síntomas tienen una alarma, el médico que el doente viene a comentar, ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención. Promedio, se fala que 2% de banda pueden hacer una complicación. También depende de grupos. En la bibliografía hay desde 1% hasta 20%. Entonces depende de ajustes, de puntos, depende de muchas cosas. Entonces, algún síntoma como cuando el doente empieza a ganar peso, o hay algún síntomas o signos de infección, nos tienen que prestar bastante atención y hacer un muy buen interrogatorio, ver si el paciente tiene dolor, o si tiene plenitud, o tiene náuseas o vómitos. Entonces ahí la gente va a tener que hacer una endoscopia muy prolija para identificar semiológicamente qué está aconteciendo. Más ahí, cuando un doente que tiene banda empieza a hablar que tiene reflujo y tiene pirosis, bueno, puede ser que esté o muy ajustada la banda, o ya esa banda hizo una fibrosis y empezó a erosionar. En ambas situaciones, la gente tiene que hacer entonces endoscopia. Y los signos son, como falan de ahí, esofagitis o una inflamación o una infección. Tienen que siempre en la anamnesis, cuando aparece este tipo de pacientes, nos tienen que preguntar si hubo algún accidente, hubo alguna situación con el porta. Porque en nuestra casuística, como después voy a mostrar, el porta siempre tuvo alguna situación, o hemorragia, o infección, o cambio de porta, del portal que va a la piel, ¿no? Entonces, en ese tipo de situación, nos tenemos dos posibilidades de tratamiento. Una es la endoscópica, la otra la laparoscópica. La laparoscópica, yo soy gastroenterologista, endoscopista, no soy cirujano, mas asistí a una extracción de una banda
en mis inicios con la medicina bariátrica, juro que fueron 6 largas horas de cirugía, fue muy difícil, y ahí comprendí por qué el cirujano nos da una mano para poder trabajar con este tipo de doentes. No es poco realmente el material que necesitamos para hacer este tipo de extracción. Es un litotrictor similar al de Soendra para tirar los cálculos de vía biliar, mas también ahora tenemos algunos artesanales. Você conoce ese tipo así para tirar o filo, alambre o campo o chakra. Bueno, para ir entonces ajustando cualquier aparelho de esto. Nós empezamos con todo lo legítimo y original para hacer y tirar este tipo de banda, mas realmente es muy caro, y nos podemos usar o el alambre que la empresa da, o ahora estamos usando el filo fil-gil de Zebra, el que nos usamos también para IRCP, el que tiene como color amarelo y negro, y ese tiene alma de alambre, y la gente puede usar tranquilamente como este alambre. Hay otros colegas que compran en ferreterías industriales, mas lo importante es tratar de cortar, de quebrar el alma de la banda, que es muy dura. Realmente no hay con qué cortar si no es con acero o alma de acero o algo que tenga elasticidad. El problema es que no tiene que tener mucha rigidez, pero a su vez muy flexible. Esto entra por el esófago y va a tener que salir por el esófago. Ahora voy a mostrar, porque tiene que envolver, como está mostrando ahí la imagen, tiene que envolver para después encamisar. Lo explico aquí porque después a lo mejor es más difícil en el vídeo. Encamisarlo es ponerle ahí entonces un catéter de acero que va a envolver ese alambre que va y vuelve. Y una vez que esto está logrado fuera del cuerpo, vamos a ver cómo se puede entonces enhebrar en esa especie de alambique que va a enrollar el alambre. Entonces, esto es lo que nos tenemos que retirar. Y esto que estoy marcando ahí con una estrella amarela es el lock que tiene la banda gástrica. Y esto a veces es lo que nos tenemos que hacer un poco más de esfuerzo, porque depende, si la banda está cortada aquí, no es lo mismo tirar de aquí que tirar de acá. ¿Por qué? Porque si você tira de aquí, esto funciona como un anzuelo de peixe, ¿no? Entonces esto está trabado en la pared gástrica, que tiene fibrosis cuando está retirándose, y la gente tiene que hacer fuerza para tirar. En cambio, si la gente tira de este lado, es todo mucho más fácil. Por eso usted va a tener bandas que salen fácilmente y bandas que hay que hacer un poco más de fuerza. Entonces, esa es la banda colocada, y una vez que nosotros tenemos sospecha, podemos hacer o raio-x o endoscopía, o ambas dos, para ver qué está aconteciendo alrededor de la banda, o una tomografía computada. Entonces, para hacer brevemente, nos vemos la banda erosionada, estamos con el endoscopio, el hilo, el fil aquí pasándolo por la banda. Luego, una vez que está pasado, se toma con una anza de polipectomía y se va retirando y se va enhebrando. El anza tira, y con otra mano o a mano de un asistente va ingresando ese hilo de alambre o el Zebra que yo estaba hablando. Una vez que está ajustada, entonces se enhebra con esa camisa de acero que envuelve, forra el alambre, el ajustado tira y corta. Una vez que se cortó,
con ansa de polipectomía, entonces retiramos. En este periodo, cuando se cortó, es cuando nos tienen que retirar el port para destrabar entonces la sonda que va a ajustar o desajustar la banda gástrica con inyección de agua o solución fisiológica, ¿verdad? Entonces, para hacerlo entonces más gráfico e ir finalizando con la presentación, esto es lo que el vídeo que quería acercar para hacerlo un poco más dinámicos. Eu sei que aqui há muitos cirurgiões, mas isto é muito difícil para explicar a mis colegas gastroenterologistas y decirle que una vez que uno corta y retira esto, el doente se va a la casa y no se entiende muy bien cómo no hace un absceso, cómo no hace una peritonitis, ¿no? Entonces ahí es como se va penetrando perfectamente, se ve cómo se va penetrando la banda. Ahí, esta es la imagen que la gente ve cuando está haciendo retroversoflexión, y esta es la idea de enhebrar con el hilo, con una ansa de polipectomía se retira. Entonces, una vez que estamos fuera del doente, se toman las dos puntas del alambre, del filo, y se enhebra entonces con esa, que ahora vamos a mostrar qué estoy queriendo decir cuando se enhebra con realmente lo que va a cortar la banda, como una especie de tisera. Entonces ahí se ajusta, ahí se acerca esa camisa de acero, se va torciendo de afuera hasta que se corta el hilo. Si la gente va a usar el Zebra, ese de ERCP, tiene que tener mucho cuidado cuando está ajustando, a diferencia del acero. El acero va dándole vuelta hasta que corta, más el de Zebra tiene que ir dándole tiempo para que vaya adaptándose, porque es mucho más fino el alambre. Si no, va a cortar el alambre y la banda va a ficar ahí. Entonces ahí vemos cómo se está ajustando y fuera estamos enhebrando el alambre y ahí se cortó. Esto es vacío porque ahí por eso es ajustable, porque desde afuera, desde el port, se le pone solución fisiológica y es como un balón que ajusta o libera. Entonces ahí vemos cómo se recogió con el ansa de polipectomía y se retiró la banda. La banda se retira entonces con un catéter. Ese es el lock que comentábamos, que cuando aparece es mucho más fácil, hay que tirar de ahí para sacarlo. Pero ese lock es el que a veces está del otro lado de la pared y cuesta mucho trabajo retirar. Mas una vez que se eligió, se retiró y ahí entonces concluimos la tarea. Nuestra experiencia son de 25 pacientes, doentes, 23 se resolvieron en un solo step. Y los otros dos fueron dos casos curiosos, que fue de curva de aprendizaje 1, que no es cuando cortamos la banda, cuando fuimos a cortar la banda con el alambre, inadvertidamente e infelizmente tomamos una capa de mucosa muy importante, y cuando cortamos la banda, mirándolo de manera frontal, del otro lado estaba incluido pared gástrica, entonces empezó a sangrar mucho, tuvimos que suspender. Afortunadamente fue una laceración de mucosa y submucosa, pero no muscular propia, y a la semana tuvimos que volver y retirarlo. Y el otro que se tuvo que hacer en 2 tiempos es por la mala comunicación y este otro mensaje con el cirujano, porque el doente había venido sin port, y siempre trabajamos con el cirujano que concurra para retirar el port y que vea el procedimiento. El cirujano no apareció, el port no estaba, y nos cortamos, empezamos a tirar y cada vez tirábamos más y cada vez el ombligo entraba más a la panza, y esto era porque estaba plicado el catéter y estaba con puntos en cruz en la poneurosis del recto anterior.
Dito esto al cirujano, el cirujano lembró, sí, es que sé que, ok, lo tuvimos que hacer en otra situación. Estos son dos mensajes, ¿no? Uno, la comunicación siempre con el cirujano, y la otra, prestar mucha atención y curva aprendizaje, porque no es cuando estamos entonces ajustando, entramos en paralelo con el endoscopio y hacemos retroverso flexión y mirar que todo esté bien, y si no, con una pinza de cuerpo extraño, llevar el alambre al medio que se vaya ajustando. Esto también tiene un tiempo y hay que respetarlo. En otro caso tuvimos un enfisema casi inmediatamente después de extraído, que con seringa y agulla se pudo resolver realmente satisfactoriamente con aspiración. La extracción entonces fue suceso de los 25 casos más 2 que tuvo que hacer en el segundo step. Bueno, muy obrigado, y si quieren hacer preguntas estoy a su disposición.